Vamos a, vamos a ver aquí las funciones. Las funciones del Espíritu Santo. Ok. Las funciones del Espíritu Santo. Número uno dice que Él nos va a enseñar. Entonces, veamos aquí, miren, Juan capítulo 14, verso 26. ¿Por qué la importancia de que nosotros tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, con nosotros y sobre nosotros? Porque definitivamente, sin la ayuda del Espíritu Santo, hermano, no vamos a lograr entender los conceptos espirituales. La Biblia dice que para el hombre natural, las cosas espirituales son simplemente locura y nunca lograremos comprenderlas. Pero el capítulo 14 del Evangelio de Juan dice, y aquí es donde se empieza a poner interesantísima esta lección, hermano, porque vamos a ver todos los beneficios, todas las cosas hermosas que el Espíritu Santo hace con nosotros. Y dice el verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mire, Él os enseñará cuáles cosas, todas las cosas. ¿Y cuáles son todas? Pues son todas, ¿verdad? Entonces, definitivamente, hermanos, nosotros sin la intervención del Espíritu Santo, hermano, vamos a quizás con nuestra mente, hermano, vamos a lograr tener un cierto grado, un cierto nivel de comprensión de las cosas espirituales, pero definitivamente nosotros vemos a la luz de la palabra que sin la intervención del Espíritu Santo, hermano, nosotros no vamos a poder de alguna manera recibir todo el bagaje o todo el grueso de lo que Dios tiene para nosotros y podría sucedernos, hermano, recuérdense, cuando el Señor Jesús se presenta en el templo a la edad de 12 años y se presenta no con gente indocta, no con personas que no tenían conocimiento de las escrituras, sino que se presenta delante de los doctores, delante de los maestros de la ley. Y entonces no comprendían, hermano, vemos a un Saulo de Tarso que hace de alguna manera alarde de su vasto conocimiento, diciendo que él era fariseo de fariseos, aventajaba a todos en cuanto a la ley, era irreprensible y había sido educado a los pies de el mejor maestro de su época, que era Gamaliel, pero definitivamente se da la tarea de perseguir a la iglesia, porque entonces quiere decir que aunque recibía la letra, no podía entenderla. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Y entonces, cuando el Espíritu Santo viene y de alguna manera hace morada en él, hermano, vemos lo maravilloso que no solamente puede lograr en un hombre lleno de conocimiento, lleno de doctrina, digamos, lleno de la ley como era Pablo, sino que en hombres, hermano, como los apóstoles, que la Biblia dice que eran hombres indoctos, hombres del vulgo, hombres con poca letra, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, vemos cómo el apóstol Pedro, hermano, se pone en pie y comienza no solamente a dar un discurso, sino que comienza de alguna forma, hermano, cuando ustedes leen en el libro de los Hechos, comienza a citar cosas que el rey David de alguna manera a través de un espíritu profético comienza a declarar, comienza a decir cosas maravillosas, hermano, que el profeta Joel declaró. Y entonces hay un impacto tan asombroso en aquellas personas que lo estaban escuchando. Eh, Perdón, no sé, solo me mandó un mensaje la hermana Ingrid, perdón la interrupción, hermano. Dice que no puede escuchar, pero no sé si, solo quiero preguntarles, me alzan la manita si me están escuchando. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, entonces, tal vez si se lo das a tu mamá, hijito, para que lo conteste. Entonces, perdón, hermano, después de esta brutal interrupción, me disculpo. ¿En dónde estábamos? Sí, el apóstol Pedro, después de que recibe ese derramamiento, esa impartición del Espíritu Santo, eh, lo vemos cómo se pone en pie, hermano, y comienza a dar un discurso no solamente con un vasto conocimiento de las escrituras, sino que con la unción del Espíritu Santo, y la unción del Espíritu fue como
tan fuerte, tan contundente en este caso, que 3,000 personas se convierten, hermano. Entonces, definitivamente, mire, sin la habilitación del Espíritu Santo, por eso una de las cosas, hermano, que el apóstol Sergio continuamente hace énfasis y vuelve a recalcar en el sentido de que los seminarios teológicos son buenos, ¿verdad? Es bueno que una persona, que nos preparemos en lo secular, y quizás si alguien tiene el deseo, si se quiere inscribir en un seminario, gloria a Dios, pero él dice, el mejor seminario es tu iglesia, y es estarte pegando ahí con el ministro que Dios te ha asignado. Y definitivamente, hermano, todo lo que nosotros hemos recibido en este ministerio, hermano, ha sido en base no solo al conocimiento, sino a la revelación del Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo maravilloso, que el Espíritu Santo nos abre el panorama de las Escrituras, y es el Espíritu Santo el que de alguna forma, como dijo el Señor Jesús, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Él toma esa palabra grafos, esa palabra logos, y entonces la transforma en la palabra rema. Y entonces, qué maravilloso cuando a nosotros se nos abre el entendimiento. Pero definitivamente vemos que una de las funciones maravillosas es que Él nos enseñará las cosas. Y también, mire, cuando nosotros estamos hablando, también Él es el encargado de traer a nuestra memoria, y dice ahí, recordarnos todo lo que se nos ha dicho. Entonces, qué maravilloso, hermano. Mire, número 2, dice que el Espíritu Santo da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo. Juan capítulo 15, verso 26 dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, qué maravilloso, hermano, que es el Espíritu Santo el que se encarga de dar testimonio de Cristo. Y por eso lo maravilloso, hermano, que cuando nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar, hermano, para que nosotros podamos tener esa certeza y esa convicción, hermano, de nuestra salvación, y que no venga ningún viento contrario de doctrina, y que de alguna forma pretenda el poner en tela de juicio, hermano, como esas corrientes doctrinales que son, a final de cuentas, doctrinas de demonios, hermano, en la cual, como en los judaizantes, hermano, que se dan a la tarea de decirle a la gente, mire, si usted aceptó a Jesús, usted aceptó a un caballo, porque en el hebreo la palabra Jesús significa Zeus, y entonces usted lo que tiene que hacer es renunciar a Jesús y reciba a Yeshua. Y entonces, mire, entonces quede la convicción, hermano, quede la certeza que nosotros debemos tener de que verdaderamente nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, hermano, y que en base a ese testimonio que únicamente nos puede dar el Espíritu Santo, hermano, de que nosotros, hermano, hemos sido redimidos, y que nuestros pecados han sido borrados, que nuestras iniquidades han sido perdonadas, hermano. Pero definitivamente el único que da testimonio de ello es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, qué maravilloso, hermano. Tal vez si me regalan un poquito de agua, gracias, hijito. Mire, aquí allá en la iglesia me llevan 2, 3 tés, pero aquí no me atienden, gloria a Dios. Pero mire, dejemos de hablar mal de la gente, ¿verdad? Romanos 8:14 dice que otra de las funciones del Espíritu Santo es que, Él va a guiar a los hijos maduros, ¿verdad? Por eso qué maravilloso que el que es nacido, gracias, hijito, el que es nacido de nuevo, hermano, dice que va a ser guiado por el Espíritu Santo. Pero a mí me llamó la atención, hermano, que la palabra que aparece aquí en Romanos capítulo 8:14, y les voy a mostrar, hermano, quizás cuando ustedes escuchan que yo hago mención acerca de cómo las palabras se encuentran en el idioma original, y es que buscamos en el diccionario Strong. Y entonces aquí voy a ponerles en la pantalla Romanos capítulo 8,
verso 14. Y entonces aquí dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en nuestras Biblias, quizás en la Biblia que ustedes tienen, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas. Pero aquí, cuando nosotros, a través de las herramientas que ahora tenemos, hermano, cuando nosotros buscamos en el idioma original, la forma en que se busca en el idioma original es que hay algunas versiones, hermano, que tienen integrado en ese programa de cómputo, en la Biblia King James y en algunas versiones de la Biblia Reina Valera, se encuentran detalladas, no sé si pueden ver aquí en se encuentra cada palabra. Entonces, por ejemplo, aquí dice en la Biblia King James, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Entonces, aquí aparece cada palabra. Y entonces la palabra que aparece aquí como hijos, hay varias palabras. Recuerden que en algún momento estuvimos hablando acerca de todas las palabras que sirven para, como los nefios, ¿verdad? Se recuerda cuando hablamos, hay otras dos palabras que más específicamente son las que más se utilizan para hablar de hijos. Y entonces una de ellas es la palabra tecnón, que esa palabra nos habla de un hijo inmaduro. Y la otra palabra que se utiliza es la palabra huíos. Y entonces la palabra que aparece aquí, yo le hago clic aquí donde dice hijos. Entonces el diccionario Strong nos da de alguna manera, aquí es cuando nosotros los pastores o los ministros o las personas que queremos aprender más, vamos aquí en el diccionario Strong, aquí lo pueden ver ustedes, y entonces la palabra que aparece ahí es la palabra huíos. Aquí dice juíos, pero en realidad se pronuncia huíos. Y entonces esta palabra, la palabra huíos, nos hace alusión a un hijo maduro, a un hijo que ya no está al cuidado de la madre, sino que es un hijo que ya se ha comenzado a hacer cargo del oficio paterno. Entonces, por eso vemos aquí que los que son guiados por el Espíritu, dice, los tales son hijos de Dios, pero entonces vemos nuevamente que los que son guiados por Dios, hermano, van a ser los hijos, no los hijos inmaduros, sino que son los hijos maduros, los hijos huíos. ¿Por qué? Porque se recuerda cuando al apóstol Pedro le dice el Señor, cuando eras joven, ibas a donde tú querías, hacías lo que tú querías, pero cuando seas viejo, entonces no solamente está hablando en el sentido cronológico, sino que aquí también definitivamente está haciendo alusión, cuando hayas alcanzado madurez, entonces ya no vas a hacer lo que tú quieras, ya no vas a ir a donde tú quieras, ya no, sino que ahora vendrá otro y te llevará a donde tú no quieres ir probablemente, pero como has alcanzado, mire qué maravilloso, hermano, cómo nosotros vemos cuando una persona ha alcanzado un nivel de madurez, mire, cuando esa persona ya no se dirige por él mismo, ya no se dirige por sus sentimientos, ya no se dirige por sus emociones, ya no es dirigido ni siquiera por las circunstancias, sino que cuando nosotros estamos alcanzando, hermano, un nivel de madurez, entonces esto se va a reflejar, hermano, en la capacidad que nosotros tenemos para tomar decisiones. Y mire, y no vamos a quizás una de las cosas que yo he aprendido, hermano, a lo largo de estos años, es que definitivamente, hermano, la guianza quizás no vendrá inmediatamente, hermano, quizás no vamos a ser dirigidos, es decir, tenemos que tomar alguna decisión importante y quizás vamos a tener que aprender a esperar. Y mire, y lo que va a reflejar nuestra etapa de madurez, hermano, es que vamos a esperar. Mire, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar? No sé, pero el que ha alcanzado madurez dirá, no voy a tomar ninguna decisión hasta que el Espíritu Santo certifique a mi espíritu y entonces vengan las diferentes formas de confirmación que será definitivamente a través del consejo de la palabra, que cada decisión que vayamos a tomar tiene que estar fundamentada en las escrituras, pero también otro de los parámetros, hermano, definitivamente será, como lo vemos en el caso de Samuel, hermano, buscando la voz del sacerdote Elí para que de alguna forma pudiera
avalar, pudiera aprobar, hermano. Y otra de los parámetros, hermano, es que cuando nosotros estamos siendo dirigidos por el Espíritu y vamos a tomar una decisión, no vuelvo a la carga, hermano, cuando, y no lo tomen a mal cuando pongo este ejemplo, no en cosas triviales, digamos, las hermanas, Espíritu Santo, me pongo los zapatos verdes o los zapatos morados, no, me pongo la corbata de cuadritos o la de rayas, no, sino en decisiones trascendentales, hermano. Pero una de las cosas que nos va a indicar que estamos siendo dirigidos por Dios es que va a haber paz en nuestro corazón, hermano. Y cuando hay paz en el corazón de la decisión que vamos a tomar, entonces esto nos estará dando la luz verde de que estamos siguiendo conforme a la voluntad de Dios, que recuerde que la voluntad de Dios tiene también diferentes parámetros, es decir, está la voluntad permisiva. Esto no está en el tema, pero va por el mismo precio, ¿verdad? Que es una voluntad que yo considero como la semilla que cae fuera del camino. La voluntad permisiva de Dios, hermano, está fuera del camino, y entonces esa es la voluntad que a nosotros nos da la libertad, es decir, a todos los seres humanos de decidir lo que nosotros querramos, incluso hacer cosas que tal vez vayan en contra de la voluntad de Dios. Eso es la voluntad permisiva. Pero entonces, cuando ya estamos dentro del camino, está estos tres tipos de voluntad, que es la voluntad del atrio, es la voluntad donde damos fruto al 30%, es la voluntad del lugar santo, donde fructificamos al 60%, y la voluntad del lugar santísimo, donde vamos a fructificar al 100 por 1. Y esto vendría a ser la voluntad de Dios. La que es buena está en el atrio, la agradable está en el lugar santo, pero la perfecta voluntad la vamos a encontrar en el lugar santísimo. Pero definitivamente, hermano, vemos el ejemplo más claro de nuestro Señor Jesucristo cuando está ahí en el huerto de Getsemaní. Y entonces él dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Es decir, yo quisiera hacer mi voluntad, pero mire, cómo demuestra el Hijo que ha madurado. Hay un momento cuando él continúa orando y entonces como que él no sintió paz, digámoslo así, hermano, no me vaya a pedir el versículo. Quizás como que al hacer esa oración y decirle: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, como que él hizo la petición, pero como que inmediatamente el Espíritu que también estaba morando en él, como que no le dio la certificación. Y entonces después de esa segunda petición, él vuelve a orar y dice: Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, qué maravilloso que los hijos maduros, hermano, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Aún, mire, aún, qué impresionante esto, hermano, aún, como en el Evangelio de Marcos y Lucas, en el capítulo 4, cuando dice la Biblia que al salir de las aguas bautismales, hermano, Jesús es guiado por el Espíritu para ir al desierto. Y entonces usted conoce a qué fue llevado, a estar 40 días, hermano, en un periodo de ayuno donde su carne iba de alguna manera a menguar. Pero dice la Biblia que al terminar, al ser procesado ahí en el desierto, mire, el hijo maduro, el hijo huíos, cuando sale del desierto ya no sale lleno del Espíritu, sino que cuando ustedes ven ahí en su Biblia, dice: y salió en el poder del Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermano, gloria a Dios. Entonces, mire, otra de las funciones, dice: nos guiará y nos hará saber el futuro. Mire qué maravilloso, hermano. Leamos Juan capítulo 16, verso 13. Dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber, mire, lo que habrá de venir. Entonces, impresionante, hermano, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces, recuerden que nosotros estamos viviendo en un tiempo, hermano, donde definitivamente una de las advertencias de los tiempos finales, hermano, es que va a estar operando un espíritu de error, un espíritu de engaño, en el cual, hermano, la Biblia dice:
que si fuese posible, aún los escogidos serían engañados. Pero entonces, mire, esto me hace ver que aquellos, hermanos, que hemos sido llenos y que hemos sido sellados y que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo que está morando, que somos templo de él, hermano, él nos va a guiar a toda verdad y entonces de alguna manera como que él nos va a ayudar a poder identificar las cosas que quizás a nuestros sentidos, hermano, no solo naturales, sino quizás aún nuestros sentidos espirituales, hermano, podríamos ser de alguna manera presa de un espíritu de error, porque recuerde, viene a mi mente el momento cuando el Señor encomienda, hermano, le da una función a un profeta joven y le dice, quiero que vayas, lo mandan a profetizar al altar y entonces cuando él llega a donde estaba el rey Jeroboam, a este profeta joven se le había dado la función de profetizar, pero cuando él terminara, Dios le había dado instrucciones específicas y le dijo, no regreses por el mismo camino, no comas, no bebas, sino que inmediatamente cuando hayas terminado tu función, regresa por otro camino. Y entonces vemos cuando seguimos leyendo los versos contextuales que había dos jóvenes que eran hijos de un profeta anciano y entonces le hacen saber lo que había acontecido. Y el profeta viejo dice que le preparan un asno y entonces sale al encuentro del profeta joven y entonces le dice cuando le sale al encuentro, le hace la invitación, ven a mi casa, posa en mi casa, come conmigo. Y el profeta joven le dice, no, porque Dios me ha dicho que él no lo haga de esa manera. Y entonces el profeta viejo le dice, pero yo también soy profeta de Jehová y el Señor me ha dicho que lo hagas así. Entonces, qué maravilloso, hermano. Mire, cuando nosotros tenemos al Espíritu de verdad morando en nosotros, hermano, aún aquellas cosas que quizás a nosotros se nos podrían pasar inadvertidas, como que va a venir el Espíritu Santo y entonces nos va a certificar que quizás en pos de lo que estamos siguiendo, aunque aparentemente tiene una fachada de verdad y una fachada de luz, como que va a haber algo que nos va a incomodar, hermano, y no vamos a sentir esa plena certeza, porque el Espíritu nos guiará a toda la verdad. Pero también otra de las cosas que hará es que dice, y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces, hermanos, nosotros definitivamente, mire, la Biblia dice, el día y la hora nadie lo sabe, pero cuando el Señor Jesucristo dijo esto, aún no había sido glorificado. Entonces, definitivamente, hermano, la Biblia dice que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Entonces, definitivamente encontramos a la luz de la palabra que así como en el caso de Simeón, hermano, aunque recuerde que en esos momentos había un periodo de casi 430 años en el cual había un silencio, Dios no había enviado profetas, pero vemos como que ese silencio realmente no era un absoluto, sino que era un silencio relativo. ¿Por qué? Porque había hombres, había mujeres, como en el caso de Ana la profetisa también, y en el caso de Simeón, hermano, el cual dice que había recibido por medio del Espíritu que no vería muerte sin que antes viera la redención de Israel. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, también nos hará saber lo que habrá de venir. ¿Qué es lo que va a suceder, hermano? No nos preocupemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo hará saber. Y entonces, en estos días, hermano, yo he estado meditando en las cosas que hemos estado experimentando, que hemos estado viviendo. Y los hermanos se recordarán, hermano, que el Espíritu Santo como que unos meses atrás había venido ya como alertándonos, hermano, a través de diversas profecías, nos había estado hablando, hermano, de que necesitábamos entrar en un tiempo de clamor, en un tiempo de búsqueda, porque decía que venían cosas muy fuertes, hermano, y definitivamente en su debido momento quizás yo les soy sincero, tal vez por mi mente pasó, quizás viene un terremoto a California o no sabemos qué es lo que vendrá, pero qué impresionante, hermano, cuando ahora vemos que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar y nos hará saber lo que habrá de venir. Y nos decía, porque yo recuerdo una de las profecías, decía, porque
hay de lo que viene para la tierra, viene cosas muy fuertes, decía el Espíritu, pero qué maravilloso, hermano, que entonces esto nos hace ver que no importa lo que está al frente, lo que está delante de nosotros, hermano, el Espíritu Santo siempre nos preparará para que nosotros podamos salir airosos y así como el pueblo de Israel, hermano, podamos avanzar hasta llegar más allá del desierto y llegar a Oreb, al monte de Dios. Ok, entonces, otra de las cosas que el Espíritu Santo hace, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Mire, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a dónde, mire, por eso la importancia, hermano, de esa conexión, hermano, porque la conexión a nivel espiritual, hermano, no se va a dar, mire, no se va a dar al cuerpo, no se va a dar en el alma, sino que el canal de comunicación, la vía de contacto, hermano, es a nuestro espíritu, es al espíritu humano, hermano, y por eso la importancia, hermano, de que nosotros estemos de alguna manera, hermano, no siendo dirigidos. Mire, hay personas que de alguna forma, al no haber sido instruidos definitivamente, hermano, al no tener esta clase de doctrina, hay personas que tal vez en su debido momento dice, gloria a Dios, hoy el servicio estuvo hermoso porque sentí como unos toques eléctricos, sentí como unas corrientes que me recorrieron o sentí un calor o no sé, mire, pero realmente, hermano, cuando hay aunque ese tipo de manifestaciones sabemos que ocurre, hermano, porque lo hemos experimentado cuando de alguna forma, cuando el Espíritu Santo nos ministra, hermano, hay un impacto en nuestro ser integral, que es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, todo ese ser tripartito es impactado. Pero definitivamente hay momentos, hermano, cuando el Espíritu Santo únicamente va a dar testimonio a nuestro espíritu y tal vez no vamos a sentir nada en el cuerpo, es decir, no vamos a sentir quizás ningún calor, ninguna corriente, y quizás en nuestra alma, hermano, tal vez no va a haber ni siquiera deseos de llorar, pero mire, el Espíritu Santo se va a comunicar a nuestro espíritu y nos va a dar testimonio de que somos hijos de Dios y nos va a recordar su palabra. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Ok, entonces, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice que el Espíritu Santo, es el que nos da el poder para ser testigos. Aquí dice Hechos capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, mire, nosotros necesitamos, hermano, esa impartición y esa llenura para que nosotros, hermano, podamos ser testigos. Y recuerde que nosotros estamos viviendo un tiempo crucial, hermano, donde no solamente aquellos que tienen un llamado, hermano, digámoslo así, como que tienen una inclinación más fuerte hacia lo evangelístico, hermano, sino que la Biblia dice que nosotros somos luz y todos somos llamados, hermano, aunque quizás no hacer campañas evangelísticas, pero mire, definitivamente todos nosotros somos llamados, hermano, a poder ser testigos, hermano, y que en aquel grupo, hermano, quizás no será un grupo muy vasto, un grupo muy numeroso, hermano, de personas que estarán al alcance de nuestra voz, hermano, pero quizás, mire, quizás la mayoría tenemos aún familiares inconversos, hermano, tenemos amigos que aún no conocen de Dios, hermano. Yo creo que este es el tiempo propicio, hermano, para que nosotros, mire, podamos ser testigos, hermano, y recuerden que el Señor no nos ha mandado a nosotros a convencer a nadie, porque el encargado de convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer es dar testimonio, hermano. Y miren, nosotros ayer hablábamos, perdón, el día martes hablábamos acerca de ese temor, hermano, que quizás los discípulos tuvieron en su debido momento y el Señor le dice a Simón, no temas, desde hoy serás pescador de hombres, ¿verdad? Entonces, definitivamente, mire,
que venga sobre nosotros, hermano, ese impartimiento y esa llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos testificar, hermano. Y mire, aunque la lengua se nos trabe o se nos lengue la traba, ¿verdad? No importa, hermano, Él se va a encargar de poder ayudarnos, hermano, y Él va a traer a nuestra mente quizás esos versículos o quizás únicamente, hermano, como en el caso de la samaritana, como en el caso, hermano, del gadareno, que lo único que ellos tenían, hermano, para poder testificar es: ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Entonces, la samaritana, el gadareno, hermano, no habían recibido ninguna doctrina, hermano, no habían sido instruidos a los pies de ningún maestro, hermano, pero tenían con ellos, hermano, el poder dar un testimonio glorioso, hermano, así como en el caso de ese hombre ciego por tantos años, ciego de nacimiento. Y cuando los doctores, los fariseos le preguntan, ¿qué dices tú? Y él dice: lo único que yo sé es que antes no podía ver y ahora estoy viendo. Entonces, qué oportunidad más hermosa, hermano, que nosotros tenemos, pero definitivamente solamente vendrá a través de ese poder que vamos a recibir, a través de esa llenura del Espíritu Santo, hermano, que el Señor te habilite. Y es mi oración. Mire, antes de terminar, quiero hacer una oración breve por ti. Que el Espíritu Santo, Padre, habilita, Señora, a cada uno de tus hijos, Señora, a cada una de tus hijas en estos momentos, Señor. Habilítalo, Señor, pon en ellos, Señor, ese denuedo, Señor, pon en ellos, papito lindo, esa confirmación, esa certeza de que es tu Espíritu Santo, Señor, el que va a hacer la obra en nuestros corazones, Señor, que es tu Espíritu Santo el que va a hablar a través de nosotros, el que va a traer a memoria esos versículos, esa palabra necesaria, Señor, que no tengamos temor de abrir nuestra boca en nuestros lugares de trabajo, alrededor de nuestros amigos, de nuestros familiares, Señor, porque sabemos, Señor, que este es el tiempo final, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, perdón, hermano, pero sentí de poder orar por ustedes y que el Espíritu Santo nos use para este tiempo. Gloria a Dios. Mire, ya me llegó un té ahora, de todo me está llegando. Aleluya, Dios es bueno. Entonces, mire, ¿cómo se recibe esto? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Recuerde que hay formas erróneas, hermano, de cómo la gente puede recibir la llenura. Recuerden que en el libro de los Hechos la Biblia menciona a un personaje llamado Simón el Mago, que de alguna forma como que quizás eh, simpatizó con la iglesia. Probablemente, mire, no había venido esa convicción plena. Quizás él se sintió atraído al ver el poder, hermano, al ver el respaldo de Dios en la vida de Felipe, hermano, al convertir a toda una ciudad. Y entonces, pero qué maravilloso, mire, aquí vemos cuando el Espíritu Santo viene, hermano, porque dice la Biblia que entonces los apóstoles, hermano, vienen a Samaria, hermano, y entonces cuando vienen a Samaria, oran por los habitantes, por aquellos que habían creído, que habían recibido el señorío de Cristo. Y entonces ahora vienen los apóstoles, hermano, viene a través de esa fuente, de esa doctrina apostólica, para preguntarles si habían recibido el Espíritu. Y entonces ellos dicen: ni sabíamos que había Espíritu. Y entonces, qué maravilloso, hermano, que cuando ellos comienzan a orar, comienza a haber una impartición del Espíritu. Pero este personaje llamado Simón el Mago, de alguna manera, hermano, al ver el poder, al ver la manifestación, pretende, hermano, obtenerlo a través de un pago. Y él le dice al apóstol Pedro que él quería comprar el don de Dios a través de ese impartimiento de sus manos. Y entonces, usted sabe la cuadrada que le da el apóstol Pedro, pero entonces hay formas erróneas, hermano. Y entonces hoy vamos a ver, hermano, en base a, a esta cuestión doctrinal, hermano, eh, cómo lo recibimos. Pero mire, antes en el punto número 3, dice: ¿para quiénes es el bautismo del Espíritu Santo? Y entonces, esto es bien interesante, hermano. ¿Para quiénes es el bautismo? Y por eso le decía que
me alegro de tener entre nosotros hermanos que son recién convertidos, pero también, hermano, los que quizás llevamos ya más tiempo en el Evangelio. ¿Para quiénes es el bautismo? El bautismo es para todos los que hemos nacido de nuevo. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Mire, lo que deberíamos hacer es, desde el momento que nosotros, hermano, nacimos de nuevo y que hemos escuchado, hermano, que hay Espíritu Santo, que hay llenura, que hay bautismo, nosotros debemos estarlo buscando. Y definitivamente, hermano, mire, no podemos nosotros determinar cuándo se va a dar esto, pero yo creo, hermano, que una de las cosas que la Biblia nos pone como un parámetro, hermano, el apóstol Pablo dice que anhelemos los dones del Espíritu, que anhelemos los mejores de ellos, hermano. Entonces, definitivamente yo creo que esto está íntimamente ligado, hermano, a nuestro deseo, a nuestro anhelo, a esa búsqueda, hermano, que, mire, vuelvo a la carga, así como lo que hoy hablábamos acerca de esta clase de doctrina, hermano, que nosotros lo anhelemos, pero otros hermanos no están trabajando, están en su casa y lo único que tienen que hacer es conectarse a la computadora, hermano, y recibir. Y entonces, mire, ahí podemos ver, hermano, cómo no es que Dios haga acepción de personas, pero definitivamente, hermano, yo creo que así como en el caso cuando Dios ve la actitud de Saúl y Dios ve el corazón de Jacob, hermano, aunque en lo natural, hermano, a Esaú le correspondía la doble porción por cuanto fue el primogénito, hermano, pero al ver como esa actitud, esa falta de interés, esa falta de esfuerzo, al decir, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Es igual que una hamburguesa, que un plato de lentejas. Y entonces la Biblia dice, hermano, una palabra bien fuerte en la Biblia, porque dice, Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció, aunque ninguno de ellos, mire, había hecho bueno ni malo, pero recuerde que Dios se traslada a ese tiempo futuro, hermano, y aunque Dios no determina, mire, Dios nos pone a nosotros el camino de la vida y el camino de la muerte, y cada uno de nosotros, hermano, determinamos qué es lo que vamos a hacer, hermano, así como en la parábola de los talentos, se nos entrega una porción de parte de Dios, mire, y nosotros podemos determinar en base a nuestra búsqueda, en base a nuestra actitud, hermano, el poder multiplicarle. Y mire, qué maravilloso que en Dios siempre hay más, porque aquel que produjo 5 talentos más, Dios dice, ahora a este que tiene, denle más, pero vemos el contraste, hermano, cuando lo despreciamos, cuando no le damos el valor, hermano, pero no solo eso, sino que Dios ve la falta de esfuerzo, porque lo reprende a este hombre con una palabra bien fuerte y le dice, hombre necio y perverso, ¿por qué ni siquiera pudiste poner ese talento en el banco para que por lo menos cuando yo volviera, ese talento haya producido intereses? Entonces, aquí vemos, hermano, que definitivamente no es que Dios haga acepción de personas, pero definitivamente, hermano, yo creo que nosotros podemos de alguna forma o acelerar o podemos retrasar ese momento, hermano, en base a nuestra búsqueda, en base a nuestro deseo, hermano. Si nuestra mente, hermano, solo está puesta en las cosas naturales, hermano, y lo único que pedimos son cosas terrenales, hermano, pero la Biblia dice, mire, hay un secreto maravilloso. Y la palabra de Dios dice que si buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura, hermano. Entonces, yo creo que debería ser imperativo que nosotros estemos buscando esa llenura del Espíritu Santo y que no, gloria a Dios, hermano, mire, por los testimonios. Yo soy, de alguna manera, hermano, me gusta cuando alguien comparte en YouTube, hermano, testimonios de gente que tuvieron experiencias, hermano, que fueron quizás arrebatados, hermano, y fueron a lugares maravillosos, hermano, o leemos de los avivamientos, como el avivamiento de la calle de Azusa, en diferentes lugares, en diferentes épocas, hermano,
pero yo creo que nosotros no podemos vivir de experiencias ajenas, sino que nosotros debemos anhelar tener nuestro propio avivamiento, tener nuestro propio, digámoslo así, hermano, el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir, pero yo creo, hermano, que va a depender, hermano, no tanto solo de Dios, sino que va a depender, hermano, del hambre, de la sed, de la necesidad, de ese deseo que Dios vea en los corazones de sus hijos, hermano, que no nos conformamos y que quizás si ya salimos de Egipto y entonces ya nos bautizamos, ahora que sigue, Señor, el desierto para descontaminarnos, Señor, descontamíname, hazme libre, Señor, pero ahora que sigue. Ahora sigue entrar a Canaán, pero ¿cómo entramos? Entramos a través de cruzar el Jordán, que nos habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, estemos buscando, hermanos, Señor, gloria a Dios porque el hermanito fue lleno, gloria a Dios porque el otro profetiza, pero Señor, como decía Yeye Ávila, no te olvides también de tu siervito. Y entonces, estar nosotros clamando, Señor, lléname. Y mire, yo les he contado, hermano, como en mi caso, hermano, perdón, hermano, si tal vez no vamos a terminar el tema, pero ahí tienen ustedes el material y si no, vamos a una pausa, como hace el apóstol, y volvemos, ¿verdad? Pero definitivamente, hermano, nosotros nos damos cuenta que no es en el tiempo de nosotros, sino que es en el tiempo de Dios, hermano. Y entonces, en base a esa búsqueda genuina, en base a esa hambre, a esa necesidad que hay en nosotros, hermano, Dios va a determinar cuándo va a ser el tiempo. Y mire, Dios lo hace de formas, hermano, que nosotros quizás ni siquiera nos imaginamos. A veces nosotros pensamos como en el caso de Naamán, quizás, Señor, va a ser en medio de una proclama profética. Y ahí cuando el apóstol Sergio, antes de que diga, por lo tanto proclamo, ahí voy a recibir y me voy a caer. Y no sé, hermano, nos imaginamos cosas, pero a veces el Espíritu Santo viene en los lugares que menos creemos, hermano, o de las formas que tal vez nosotros no hubiéramos imaginado. Pero mire, algo que puedo certificarles, hermano, es de que no sabemos cómo, no sabemos dónde, pero de que va a llegar esa llenura, va a llegar a nuestras vidas, hermano. En algunos casos hemos escuchado, yo les he contado mi testimonio. Fue después de un servicio, hermano, cuando había habido un culto glorioso y todos lloraban, todos ministrados, y yo no sentía nada, hermano. Yo bravo porque ya había terminado el culto, hermano, y todos recibían y yo no había recibido. Y entonces a veces en lo natural nosotros nos podemos frustrar, hermano, nos podemos a veces entristecer. Y recuerdo, hermano, que había terminado un servicio de oración, hermano. Habíamos ido a la montaña y entonces todos recibieron y hermano, y al final está orando, hermano, el pastor Isaías para despedir, mire, ya sin fuerza, sin nada. Ahora dijo, Padre, llévanos en paz, en bendición. Y cuando él está orando por la despedida, a mí me viene una llenura del Espíritu, hermano, aleluya. Y entonces comienzo a recibir, hermano, y yo dije, ahora no nos vamos, ¿verdad? Ahora sigamos. Yo quería abrazar a los hermanos, quería transmitirles, hermano, pero definitivamente él va a determinar cuándo lo hace. Algunos hermanos nos compartieron, les compartí el testimonio del hermano Mauricio, que estando trabajando ahí en su carro, hermano, de repente, sin estar planeando, hermano, oyendo alabanzas, cantando, de repente recibe la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Otra ocasión me compartía Richard, que estaba durmiendo y de repente se despierta y está hablando en lenguas, hermano. Y entonces, qué maravilloso, hermano, cómo el Espíritu Santo lo va a determinar. Pero mire, una de las formas, hermano, porque ahí bíblicamente hay parámetros también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se recibe? Entonces vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 6, que se recibe a través de la imposición de las manos. Por eso es importante, hermano, mire, que nosotros, la Biblia nos dice a través del apóstol Pablo que no se impongan las manos con ligereza, porque en la imposición de manos hay una transmisión de espíritu de dos vías. Es decir, que
el que impone las manos transmite no solamente un toque, hermano, sino que transmite algo que él lleva adentro para el que le está imponiendo las manos. Pero lo peligroso de esto, hermano, es que también la Biblia nos marca el parámetro en ese mismo versículo y dice, para que no participéis de pecados ocultos. Entonces, definitivamente, si nosotros imponemos las manos con ligereza, ¿y a qué me refiero con ligereza, hermano? Cuando nosotros no hemos sido delegados, hermano, por una autoridad espiritual, hermano, no ha habido como esa asignatura en el mundo espiritual, hermano. Entonces, si nosotros solamente por un buen deseo, porque a veces, hermano, mire, vuelvo al ejemplo que les daba anteriormente. Cuando somos recién convertidos, hermano, yo recuerdo que cuando tuve la experiencia, hermano, de recibir esa llenura, ese bautismo del Espíritu, yo quería ir y ponerle manos a los otros. Y entonces ahí vinieron los servidores y me detuvieron, hermano. Yo no lo entendía, estaba recién iniciando en las cosas del Señor. Y a veces, mire, el inmaduro, como no ha aprendido a ser guiado por el Espíritu, sino que es guiado por emociones, no ha sido adoctrinado, no ha sido capacitado, entonces se mueve por impulso, se mueve por deseos. Y en algún momento, hermano, cuando no hemos madurado y quizás no se nos permite, hermano, o no se nos ha delegado, a veces podemos, hermano, quizás molestarnos o sentir cierta incomodidad, hermano, pero la razón es porque no debemos hacerlo con ligereza, porque hay una participación de dos vías, hermano, en el cual transmitimos. En mi caso, hermano, iba a ser bueno porque había recibido del Espíritu, pero mire, hay una situación que se va a recibir también. Si el vaso en el cual estamos poniendo las manos está todo enchamucado, entonces definitivamente, ¿qué es lo que va a regresar? ¿Qué es lo que va a traer esa retroalimentación? Entonces, por eso debemos ser cautelosos, hermano, y no imponer ni dejar que nadie nos imponga con ligereza las manos. Ok, entonces vemos también aquí cómo nosotros lo obtenemos también. Otra de las formas, hermano, es con la oración. Mire, definitivamente, hermano, aunque les decía yo que eh, no podemos poner los parámetros, hermano, de cómo el Espíritu Santo va a venir a nosotros. Sí vemos, hermano, que hay ciertas cosas que la Biblia nos enseña, hermano, que de alguna forma como que va a haber una mayor probabilidad de que nosotros recibamos ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 14, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra. Mire, eso es lo que les estaba mencionando hace unos instantes. Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, hermano, si aún no lo hemos recibido, hermano, una de las formas en la que lo vamos a recibir es con oración, hermano. No creamos que viendo una película, hermano, de acción, hermano, viendo ahí a Rambo, hermano, vamos, Señor, aquí que me caiga el Espíritu Santo. Definitivamente, hermano, yo creo que no lo vamos a recibir así, aunque Él es soberano y Él puede, como los ejemplos que dábamos, hermano, hacerlo como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Pero definitivamente, hermano, si nosotros no hemos recibido, entonces busquémoslo en oración, que sea una de nuestras prioridades. Pidámosle, Señor, envía tu Espíritu Santo, Señor, bautízame, Señor, dame. Y mire, y la Biblia dice, hermano, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pedimos. Entonces, definitivamente, hermano, esto va a suceder. Otra de las formas, hermano, en las cuales nosotros vamos a recibir, mire, libro de los Hechos, capítulo 10, verso 44 dice, es escuchando el mensaje con atención. Por eso debemos prestar atención a la palabra. La Biblia misma dice que Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios.
y de prestar atención a la palabra que de la grosura de los carneros. Entonces, por eso es interesante, hermano, capítulo 10, verso 44 dice, pero mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Mire, qué maravilloso, hermano. Mientras que ellos escuchaban con atención esas palabras, ¿por qué? Porque recuerde que por el oír viene la fe. Entonces, estaba hablando, estaba trasladando ese mensaje. Y entonces los que oían, hermano, que eran los que estaban en la casa de Cornelio, eran gentiles, hermano, no estaban dentro del pacto, no eran circuncidados, pero mire, estaban oyendo con atención esas palabras y entonces recibieron la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, libro de los Gálatas, capítulo 3, verso 2, dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Entonces, qué maravilloso, hermano, que la Biblia nos muestra que es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, mire, yo quiero, tenemos aquí la lista de los beneficios, pero no voy a concluir porque es bien vasta la enseñanza y probablemente yo les voy a avisar, quizás vamos a hacerlo cada 15 días en vez de una vez al mes a través de estos medios y vamos a conversar acerca de este siguiente, el siguiente parámetro, hermano, que es cuáles son, perdón, permítame, aquí se lo voy a poner en pantalla. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? Y entonces vamos a ver cosas bien maravillosas, hermano, pero antes de finalizar, yo quiero orar por ustedes, hermano, y quiero que nos unamos y le pidamos al Señor, mire, si aún no ha recibido esa llenura del Espíritu Santo, hermano, si aún tal vez parecería como que Dios te ha dejado por un momento, hermano, como en espera, hermano, no. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, a su tiempo vamos a cosechar, hermano. Eh, pero definitivamente, si ya lo ha recibido, hermano, entonces la Biblia dice que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Que no apaguemos ese fuego, hermano, sino que antes bien, mire, si hay personas que ya recibieron esa llenura del Espíritu Santo, si hay personas que recibieron esas lenguas, entonces no apaguemos, hermano, continuemos y mire, el don de alguna manera así como en lo ministerial, hermano, cuando una persona comienza, cuando una persona está dando sus primeros pasos y después vemos el desarrollo, hermano, nadie comenzó así como termina, hermano, pero esto es algo que se tiene que ejercitar, hay que practicarlo. Entonces, necesitamos, hermanos, si así como un bebé recibiste va, entonces no te preocupes, hermano, y tú ves otros hermanos que hablan lenguas, profetizan, ven visiones, no importa, pero es necesario que haya un desarrollo, pero mire, que no dejemos que el don de Dios se apague en nosotros. Por eso le decía yo a los hermanos que están dentro de un grupo que tenemos como los dones proféticos, hermano, les decía yo, hermano, no es posible que nosotros estemos, mire, aquí en la iglesia dándole con todo, cantando, adorando, y entonces, mire, y en las casas ustedes deberían estar conectados, hermano, haciendo su culto y cantando también, adorando. ¿Para qué? Para que el don que Dios les ha dado a ustedes, hermano, definitivamente se active. Y así como lo estamos haciendo en estos momentos, mire, de alguna manera transicionando y adaptándonos, hermano, pero así como ese canto dice, la iglesia no se detiene, tiene que seguir caminando. Entonces, mire, si es necesario que lo hagamos ahora de esa manera, que agarren su teléfono y marquen y den la palabra, hermano, pero que el don de Dios no se apague en ustedes, que no sea lo normal, que ya no hay profecía, que no hay visión, no, porque definitivamente el don de Dios tiene que avivarse y nosotros somos responsables, hermano, porque no se trata solo de pedirlo, sino que Dios nos va a pedir cuenta de cómo nosotros administramos ese don que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, este es un tiempo para que nosotros sigamos, hermano,
sigamos realmente avivando ese fuego. Y yo quiero orar por ustedes, hermanos, y que nos unamos en estos momentos, hermanos, en ese espíritu y en ese mover precioso, que podamos realmente pedirle al Señor que Él traiga esa llenura a nuestros corazones. Y si de alguna manera hemos descuidado el don de Dios, hermano, que este es un buen momento para que nosotros, hermano, activemos nuevamente el don de Dios. Padre, hoy vengo delante de tu presencia, Señor, y hemos dado tu palabra, papito lindo, y te Señor. agradecemos, Señor. Te agradecemos porque no hemos quedado huérfanos, porque no hemos quedado desamparados, porque cuando tú subiste al Padre, tú dijiste, yo iré al Padre, pero también rogaré para que el Padre envíe al Consolador, y el Espíritu Santo estará con vosotros, Él estará dentro de vosotros. Así es, amado Y Rey. en base a esa promesa, Así Señor, es, Dios. hoy venimos rogándote, Señor, Así para es. que avives tu obra en nuestros corazones, Así Señor, es. para que avives, Avívanos, Señor, Señor. ese fuego, Señor, en cada Avívanos uno de en el nombre nosotros, Señor, poderoso de y que aún, Jesús. Señor, en medio de este tiempo, Señor, que Avívanos estemos en viviendo, el nombre de papito, Jesús. aún en medio de este tiempo, Señor, en el cual no podemos Señor. reunirnos, Señor, Así es, presencialmente, amado pero tu Rey. palabra dice, Señor, que el Espíritu Santo estará en todo lugar donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, Señor. Y hoy, Señor, creemos que en esta reunión, no presencial, Señor, sino a través de esta forma virtual, Señor, que tu Espíritu no tiene limitaciones, Señor. Hoy te ruego, papito lindo, que venga, Señor, ese fuego, Señor, que venga ese viento recio, Señor, que venga, Señor, a cada vida, Señor, que venga a cada corazón, Así y es, que amado avive, Rey. Señores, que aquellos, señores, que aún no han recibido, señores, ese bautismo, Señor, aquellos, señores, que han oído, señores, pero que aún no han tenido esa experiencia, amado Dios. Hoy te ruego, Señor, para que pueda venir, papito, para que pueda venir, señores, conforme a esa promesa, señores, Así es, que tú Señor. enviarías, Señor, al Espíritu Santo, señores. Así es, Y te ruego, amado señores, Rey. para que aquellos que han recibido, señores, aquellos que hemos recibido ese bautismo, señores, Así es, esa amado Rey. confirmación de hablar en otras lenguas, señores, pero que de alguna forma, Señor, ha quedado, señores, como apagada, señores, no se ha activado, no se ha ejercitado, señores. Oh, que hoy nuevamente, señores, en base a esa fe, señores, que cada uno de tus hijos, que cada una de tus hijas, señores, abra su boca, señores, y riquira Así rabra mama es. mando, Gracias, Señor. rabra mama shtukira rababa y sererere. Gracias, Dios mío. Que venga, señores, Gracias, Señor. así como llegaste, señores, Papito. en el día de Pentecostés, señores. Yes, Señor. Oh, sí, Señor. Poder glorioso, Señor. Esto es, mientras que estamos adorando, señores, Papito. muévete con poder. Señor, así es, amado Rey. Oh, muévete en cada casa, señores. Yes, Señor. En nombre de Gracias, Jesús. Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, sí. Así es. Gloria. Eres bueno, Gloria. Señor. Gloria. Tu Espíritu, Rey. En el nombre de Gloria. Jesús. Señor. Yes,
necesitamos, Señor. Llénanos, Oh, sí, Te gloria, necesitamos, Señor. Oh, bendito, Oh, te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. adoramos, te adora. Oh, te adoramos, Señor. adoramos, Te adora. Oh, te anhelamos, Señor. Cristo mi Señor. Te anhelamos, amado Señor. Que sabemos que tú eres el único que nos fortalece. Solo tú eres El único que nos da fuerza, Dios. mi Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Alaba. Señor. ¿Quién iremos, Señor? ¿Quién iremos, Señor? Adoramos, adoran ahí en tu casa. Que venga, señores. Venga con un viento recio. Sopla Dios. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios.
que una vez más. Te adoramos, Señor. Espíritu de Dios, Gloria a enciende como fuego, Señor. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla en los corazones, Dios. Sopla, señores. Con el día de Pentecostés. Y rabrama, shikararabras, ororobos, y rabrama, shirikindarabai, sorekindarorororororo. Rabrama, sorekendaraba, kitarabai, sorererere. Y rabrama, mai, sorokotoro. Ay, rabrastu, kira rama, soja la barra. Irra brama mamá y sore que torororobo. Que venga ese fuego, señores. Irra brama quita rama sanda rabaizo. Aquellos que están clamando por esa llenura. Irra brama quita rabaizo. Irri bikira rabaizo. Que no eso es. Pídele a él, hermano. Pídele, oh ramaya, aquí araba, soja la bajemos. Irra brama más tu quita rababa y sobre que tu robosto. Ay, abrazo, queiro. Irra abrazo, quita mando, ay, radara, baizo, queiro. Oh, irra baba, que se llene las casas de un viento recio. Irra brama, shiriquita, rabairo. Irra larra, brava, baizo, urrebebebe, stororororo. Urrebebebe, storobos, toroqueiro. Irribiribiquinda, rababairo. Irramaizo. Eso es, Señor, ahora. Aviva esos dones, señores. Aviva, señores, esos dones, señores, de profecía, Señor. Oh, Ramando Queiro. Urribiribisira, Ramaizo. Que avivan, Señor, esos dones. Esas visiones. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, dones de milagros. Oh, Ramando Queiro. Rama, ojalá baizo. Uribiribiquinda raba y soja baizo. Ay, ramaya, quita rama, soja y soja la baizo. Bosco, queiro. Hoy Ramama y Saraba y Sanda Raba y So. Irra Brahma y Sanda Raba y Soteiro. Irra bra 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 bra. Gracias por tu palabra en la boca de tus siervas, señores. Urra bramando, quiero, venga esta inspiración divina. Urre, bre, storororo. Eso es, abre tu boca y él la llenará. Ay, Ramay Soqueiro, háblanos, señores. Háblanos, papito lindo. Mira, Brahma, Ramay Soquendo. Ira Brahma, Storikinda, Ramay Soqueto, Queiro, Robosto. Ramay Jesús. Oh, te adoramos, Señor.
Brahma y Rama Mama Te anhelamos, Brahma te anhelamos, Señor. Te anhelamos en nuestras vidas, Señor. Y te dice el Señor, así dice el Señor, como una madre alimenta a su hijo a través del cordón umbilical. Hoy extiendo ese cordón de vida hasta donde tú estás, dice el Señor, y mi espíritu llegará a alimentarte, porque tú, dice el Señor, necesitas ser alimentado de lo espiritual, de lo que viene de mí, dice el Señor, porque muchas cosas te estarán atrayendo a lo de esta tierra, pero no te olvides, dice el Señor, que yo alimentaré tu vida hasta ahí donde tú estás, dice el Señor. Yo soy el que cuido de tu embrión, yo soy el que cuido de ti, dice el Señor. Gracias, Señor. Y dice el Señor, hay algunos, dice el Señor, que han estado muy distraídos, dice el Señor. Hoy les digo, dice el Señor, pongan su mirada en mí, dice el Señor. Hoy he venido, pues, dice el Señor, derramando de mi presencia, dice el Señor. Hoy he sentido el fuego de mi espíritu, dice el Señor. Hoy dice el Señor, hijo mío, dice el Señor, que tú que me has preguntado, Señor, mira las circunstancias, tengo miedo, soy pequeño y aún me siento pecador, aún me siento que te fallo mucho. Has dicho, pero así te dice el Señor, yo soy tu ayuda, dice el Señor. No temas, dice el Señor, y no morirás, sino que vivirás, dice el Señor. Encontrando donde estés, dice el Señor. Mira, pues yo dice el Señor, dice el Señor. Mira, pues dice el Señor, yo vengo a ministrar y te de lo mío, dice. Porque soy yo, dice el Señor, el que viene a fortalecer tu espíritu, dice. Porque soy yo, dice el Señor, el que vengo a visitar y una vez más. Mira, pues no tenemos, pues no estoy contigo, dice. Yo no te he dejado, yo no te he desamparado. Mira, pues mi mano la que te sostiene. Y es mi mano la que te sostendrá, pues. No
sino sigue caminando por este camino que me conduce hacia mí, dice, y es llamado pues el Señor. No temáis, dice, no temáis, dice, no temáis a lo que puedan oír, a lo que tus ojos puedan mirar, pues que en mí, dice el Señor, que yo soy el que te guardo, dice, yo soy el que tengo cuidado de ti y de los tuyos, dice el Señor. Me clama, dice, tú que me estás buscando, tú que te has, dice el Señor, y has derramado ahí en los secretos, pues dice, mira esa bendición que viene, pues dice, esa llenura de mi espíritu, dice el Señor, esa llenura de mi espíritu. Hoy vengo a llenarte, hoy vengo a depositar, dice. Una vez más, dice el Señor, verás, pues. Mira, pues, esas lenguas de fuego, pues. Mira esas lenguas de fuego, pues. Mira, pues, esta palabra de ciencia, pues. Oh, Rabababa, Suribibista. Hoy vengo a ministrar de mi espíritu, dice. Y Rabababa, Suribibista. Hoy vengo a llenar y que de lo mío, dice el Señor. Hoy vengo a depositar, dice, de lo mío, dice. Y una vez más, dice el Señor, esos ríos de agua viva, dice el Señor. Mira, pues, los ríos de agua viva, dice, que van a venir, dice el Señor. Porque lo que yo te he prometido, dice, tus ojos lo verás, dice el Señor. Oh, Rababa, Suribista. Y aquí, siervo mío, dice, mira, pues, dice, yo vengo a fortalecerte, dice. Yo vengo a decirte, tú lo sabes, dice. Pero te lo quiero decir una vez más. Yo estoy contigo y conmigo, dice. Yo estoy contigo, dice el Señor. Mira, pues, dice el Señor. Lo que yo haré contigo, dice. Mira, pues, dice. Los planes míos son de bien, dice. Yo, pues, dice. Siénteme, pues, dice. Siénteme, pues, dice. El que te sostenga con mi mano. Yo estoy con los tuyos. Mira, pues, lo que haré en tu hijo, dice. Clama por tu hijo, el Señor. Mira por esto grande que yo voy a hacer en tu retoño, dice el Señor. Hay cosas, dice, que la verás, dice el Señor. Que haré, dice tu hijo, dice. Pero clama, dice, y búscame, y verás esas cosas grandes y poderosas. Y Rafa. Y Rafa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Papito, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio nuestro, Padre. Papito, en esta noche yo vengo bendiciendo a tus hijos, Señor, y me uno con ellos, Señor, para poder pedirte, Señor, por la salud de nuestra hermana Claudia, Señor.
Venimos rogándote que en estos momentos pongas tu mano de poder sobre su vida, Señor. Así es, papito. Que seas tú, Señor, ayudándola, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en estos momentos cubriéndola, Señor. Y guiando la mano de los doctores, Señor. Ponemos en tus manos la vida de su esposo, su hijita, Señor. Fortalece a cada uno de ellos, Señor. Y que podamos escuchar, Señor, buenas noticias, Señor. Que tú estás en control de todas las cosas. Asimismo, bendigo a tus hijos, papito. Y te doy gracias, Señor, porque tú estuviste, Señor, en medio de esta reunión. Gracias porque tú has puesto el querer como el hacer. Gracias, Señor, porque hay en ellos, Señor, un deseo y una hambre de tu espíritu, Señor. Hoy los bendigo, Señor, y sello esta palabra, estas promesas en las mentes y en los corazones de ellos, Señor. Cierro la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata y las monedas de oro, Señor. Y te suplico, Señor, que la haga fructificar al 100 por 1, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Antes de que cuelguen, hermano, quiero hacer un reporte de, no sé, aquí me aparece un Galaxy 7. Quiero anotar a todos los que estuvieron en la reunión, tal vez si me Amén, pastor, soy yo, hermana Evi. Hermana Evi, ok, porque es que aquí como nos aparece solo como un Galaxy. No le puedo poner el nombre, perdón. No se preocupe, está bien, nada más, porque no sabía yo quién era y porque queremos llevar Ahí. un reporte también de... Pastor, Ajá. antes de entrar ahí da la opción para poder poner el nombre. Oh, se puede poner, ok, Sí, entonces... se puede poner el nombre antes de entrar. Entonces quizás Ahí da la opción. Gracias, lo voy a hacer. para la próxima, sí, porque ¿saben por qué? ¿Por qué razón sí póngale nombre? El día de ayer hicimos una prueba, perdón, y como aparecían así con los nombres de sus dispositivos, me apareció la hermana Ingrid, no sé si anda por ahí, ya la vi a la hermana Ingrid, me apareció un nombre raro ahí y entonces la eliminé del grupo y al rato papá me sacó el perdón. Entonces, si podemos tal vez poner, si es posible, si no pueden, no se preocupen, ¿verdad? Pero si podemos, porque así de esa manera los identificamos más fácil, ¿verdad? Entonces aquí está la hermana Evi, hermano Mauricio, hermana Karina, Richard, hermana Mérida, no sé si su esposo ahí está por ahí, hermana Mérida. Sí. ¿Sí? Ok, para anotarlo porque queremos llevar un registro, hermano Vladimir, su esposa está trabajando, ¿verdad, hermano Vladi? Hermana Lady, ok. Aquí está este Galaxy, no sé quién es. Galaxy S20 Ultra. Yo, pastor. ¿Quién es? Yo, Fernando. Okay. Como diría por ahí alguien, identifíquese. ¿Verdad? Entonces, no sé, ¿quién más está ahí contigo? ¿Tu mamá? Mi mamá y Chris. Ok. Tu mamá y Chris. Entonces está aquí la hermana Judith y el hermano Andresito. Por ahí lo vemos al hermano Andresito. El rebote sale ahí un poco. Gloria a Dios. Ahí está. Hermanos Carita, hermana Angie. Hermana Ingrid. Ian también está, ¿verdad? Ahí con usted, hermana Ingrid. Oh, bueno. Hermana, aquí está, Kira. Aquí está Kira. Ok, a la hermana Ingrid, conectar con el audio, dice, no sé cómo la conectamos. Bueno, ahorita veo cómo la conectamos. Hermano Dionisio, y ahí está Michael, también lo miré, creo ahí, sí. Ok. Gloria a Dios. Y aquí con la hermana, Jaime, con la hermana María está María, Cristo. Esta creo que es Joana. Sí, ¿verdad? Joana, sí, ok. No tienen audio, no sé si yo las apagué o ellas se apagaron solas. Ok, ya lo apagaron. Ok. La hermana Irenita, aquí está también. Hermana Delmi, Derek, hermana Martita, aquí estoy yo. Ahora. Ay, pastora, bendiciones. Hasta Leilani. Ahí anda. Ajá, en la foto. Y hermano Tony, ok.
Hace rato, pues creo que Ronnie se tuvo que salir por... También la hermana Elcita y la hermana Irma estaban, no sé si se... También Max. Max estaba también, no sé si... José también estaba. ¿Quién, perdón? El hermano José. Oh, el hermano José, ahí estaba. Ok, perfecto.